Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición. Creo que realmente hablando ya como año lectivo, como año académico, es la primera del año, ¿no? Eh, eh, Quiero darle una bienvenida a todos los que están aquí, a los presentes, y agradecer también a a nuestros panelistas del día de hoy por ayudarnos a formar esto y ser parte de este Sembrando Ideas del día de hoy. El día de hoy tenemos un Sembrando Ideas que hemos titulado Educación Lúdica Inclusiva desde el Juego, el Arte y la Tecnología. Tendremos tres personas, tres de nuestros investigadores, profesores investigadores, todos de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la SPOL. Voy a presentar brevemente. Puntos importantes. Las opiniones vertidas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la SPOL. Micrófonos apagados, por favor, a todos los que no estén presentando en ese momento. Las preguntas de la audiencia, por favor, siempre por el chat. Al final leeré las preguntas para todos al final, ¿no? Pero igual, si tienen preguntas en el momento, lo pueden ir dejando en el chat y las leemos al final. Bueno, vamos a tener tres investigadoras aquí. La doctora Nayet Solórzano, que posee un doctorado en tecnología de información por Griffith University de Australia, es embajadora de la paz y reconocida con la Orden Magnus Docentis, cuenta con una sólida trayectoria en innovación educativa, combina el arte, el diseño y la tecnología de inclusión mediante el uso de gamificación, inteligencia artificial y robótica social. Ha sido galardonada con 2 doctorados honoríficos por su aporte académico y cultural. Su enfoque integra creatividad, investigación y tecnología para transformar la educación. Tenemos a Dag Hee Park Kim, máster en producción artística por la Universidad Politécnica de Valencia, España, docente de diseño de productos y codirectora del proyecto de investigación MIDI-Toys en la facultad, en FACOM. Su línea de trabajo se enfoca en el análisis del comportamiento infantil de niños de 2 a 6 años a través de juguetes didácticos interactivos. Lidera proyectos colaborativos entre estudiantes de diseño de productos, mecatrónica, psicología y otras áreas. Y tenemos al final, pero no, o sea, este orden es netamente por el orden como está, a la profesora Elizabeth Elizalde, Master of Science, Máster en Ingeniería en Diseño, docente de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual, directora y tutora de proyectos de servicio comunitario en SPOL, ha colaborado en investigaciones sobre contenidos educativos y uso de tecnologías digitales para niños neurotípicos y con discapacidad. Actualmente dirige el programa de crecimiento social y educativo, cuyos beneficios son docentes, cuyos beneficiarios, perdón, son docentes y estudiantes de escuelas y colegios marginales, ¿no? Y como les decía, las preguntas del público son al final. Y nuevamente le doy la bienvenida a los tres investigadores. Vamos a tener primero a Da Hee Park Kim, y ya voy a dejar yo de compartir. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos los espectadores. Y bueno, con esto yo voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a la profesora. Disculpe, Ángel, disculpe. Creo que al final hemos cambiado el orden. Iría primero la doctora Nayet y luego iría yo. Eso, ¿verdad? Ok, ok, de Sí, sí, acuerdo. buenos días. Primero la Gracias. doctora Nayet. Ujú. Ok, adelante, Nayet, por favor. Gracias. Buenos días, por favor, si me permiten y me ayudan para compartir pantalla. ¿Sí? Yo estoy compartiendo, supongo. Sí, doctora, ya ¿Sí? está compartiendo. Eso, Ya, ok. Bien, buenos días y muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias al Decanato de Investigación por por la invitación y por darnos la oportunidad de visibilizar ante la sociedad este tipo de proyectos de gran importancia que los consideramos de mucha relevancia para el medio educativo y que está relacionado principalmente con una de las ODS, que es la de educación de calidad. Entonces, en Sembrando Ideas, pues me gustó muchísimo el nombre que pusimos relacionado con los temas de investigación, este hecho de innovar para aprender. Vamos a ver qué es MIDI entonces y lo que sí podemos rescatar ahí es que efectivamente es donde la educación se convierte en juego a través del arte y la tecnología.
MIDI, para comenzar, ya es una marca registrada orgullosamente de SPOL, de donde ha sido trabajada tanto por estudiantes como por docentes e investigadores de la facultad y de muchos docentes e investigadores de otras facultades quienes han apoyado estos proyectos multidisciplinarios. Entonces, realmente es un orgullo presentarlo, y esto de cambiar el orden un poco para presentar todo lo que abarcan los proyectos MIDI y todo lo que esto significa. Bien, va a ser una presentación corta solamente para dar a conocer, que siempre lo damos a conocer, qué es esto de MIDI. MIDI no es un proyecto, son multimedios interactivos didácticos infantiles que acompañan muchos recursos, y cuando nosotros registramos la marca MIDI como una marca de SPOL, se registra también MIDI-AM. MIDI-AM, que significa aplicaciones móviles. Entonces, tanto MIDI como MIDI-AM son nombres mnemónicos identificatorios de varios proyectos de investigación y desarrollo relacionados con juegos educativos, lo que llamamos normalmente juegos serios, pero estos juegos serios son controlados. ¿Qué es lo que se incluye? Son propuestas que incluyen creaciones de herramientas de apoyo para la enseñanza de educación básica. Siempre son herramientas complementarias de apoyo, y son diferentes tipos de herramientas de complementarias de apoyo que las vamos a entender aquí un poco más. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Medimos la efectividad de uso y adopción de este tipo de herramientas que utilizamos, llevando a cabo pues investigaciones a través de métodos mixtos. Entonces, los métodos mixtos son lo que nos permite a nosotros a llevar a cabo el estudio del comportamiento de adopción de tecnología. Toda la línea de arte y tecnología de MIDI está enfocada hacia medir el verdadero interés o la verdadera utilidad que puede tener el uso de gamificación en la educación. Entonces, cuando hablamos de juegos controlados, significa que nosotros tenemos un frente de arte, un frente creativo de diseño donde tenemos diferentes tipos de productos, pero siempre hay una parte seria atrás, que es cómo lo controlamos. Aquí no utilizamos el esquema de decir, uy, al niño le gustó, qué lindo, y hasta ahí quedamos. Inclusive tenemos con el equipo de investigación, que es bastante grande y cada día crece más porque es multidisciplinario. Decimos, bueno, para aquí nosotros la investigación no es una poesía, no es un cuento, es una investigación muy seria donde la creatividad y el arte está de por medio, y la seriedad y la parte esta tecnológica y formal de nuestra parte técnica politécnica también está de por medio. Entonces, aquí manejamos tableros de control que también ya han sido identificados, reconocidos como aplicaciones MIDI API, que permiten evaluar toda la información generada por los juegos, utilizándolo en cualquier combinación de las que ustedes también van a un poquito conocer rápidamente. Y esta data que se genera normalmente a medida que el jugador avanza en los juegos. Entonces, todas estas gráficas que ustedes ven están en unos servidores de la SPOL, y nosotros podemos ver en los diferentes acuerdos, los diferentes proyectos que vamos desarrollando. Nosotros podemos llegar a acuerdos con las instituciones para capacitar a su gente y decirle cómo pueden medir y evaluar utilizando estos recursos ya existentes dentro de nuestros servidores de SPOL. Entonces, toda esta información se presenta como a través de gráficas estadísticas, pero muy simples, cuadros muy simples que pueden ser interpretados por profesores con educación básica. Recuerden el problema que tenemos en el país, que no todos tienen un nivel alto de educación. A veces a duras penas han terminado primaria, especialmente en zonas marginales, o han terminado la secundaria, y los tenemos ya apoyando la educación básica. Entonces, independiente del nivel, pues nosotros establecemos herramientas, inclusive ahí es donde viene una parte, perdón, de lo que es la inteligencia artificial o el uso del lenguaje natural, donde hacemos interpretaciones un poquito textuales a veces para que puedan ser entendidas. Entonces, miren todo lo que podemos encontrar atrás, perdón, del tema de proyectos MIDI. Entonces, proyectos MIDI incluye la creación de varias aplicaciones, cuentos digitales, en la actualidad, juguetes interactivos y diferentes tipos de herramientas que han generado la idea de captar esa atención del niño como herramientas complementarias, como ya les decía, pero que algunas de ellas, por el innumerable grupo de proyectos que hemos tenido, no innumerables, pero muchos proyectos que hemos tenido, en que han sido probadas y utilizadas ya en centros educativos, unidades educativas especializadas.
Entonces, ya tenemos aquí confirmación del apoyo que esto representa en varios de los proyectos, ¿no? Son proyectos, digamos, en el tiempo ya bastante maduros que conocemos a mucha profundidad, pues esta línea, quienes lo utilizan, los docentes, los parvularios, psicólogos y cuidadoras en el caso de los centros de desarrollo infantil, y que lo que hacen, nuevamente, pues recalcando que lo que hace es relacionarlos con contenidos del plan educativo curricular, temas de interés social, desarrollo de habilidades y lo más importante, una de las líneas que a mí verdaderamente más me apasiona, es cómo lo podemos relacionar para apoyar la inclusión y para apoyar el aprendizaje de los niños con trastornos psicosociales, lo que llamamos niños neurotípicos, especialmente los niños con trastornos del espectro autista, ¿no? En lo que hemos tenido un poco más de experiencias. Para que se entienda un poco, yo pedía pues al grupo de diseño que me ayude con representar un poco lo que es MIDI. Entonces, cuando nosotros creamos la marca MIDI, que fue allá por el año 2001, cuando ganamos un pequeño fondo semilla de lo que en ese entonces se llamaba CICID, ¿ya? Entonces ganamos este fondo semilla, fue nuestro primer proyecto de investigación en un programa de tecnología. Entonces era un orgullo que tengamos un proyecto de investigación, un programa de tecnología. Entonces, con este proyecto pues comenzamos a trabajar, hicimos convenios con una institución editora de libros y llegamos a desarrollar juegos en CDs para PCs. Basados en el primer prototipo en que ganamos fondos, entonces desarrollamos juegos para CDs y PCs junto con libros. Entonces, esta editora vendía a las escuelas pues los libros que nosotros diseñábamos con los contenidos curriculares y nosotros generábamos el juego con toda la creatividad que siempre ha tenido Falcón y desarrollábamos los juegos para ser vendidos con el CD. Entonces tuvimos el aval del Ministerio de Educación y la intención era que los gobiernos y los municipios lo cojan, pero para variar, escogieron un software extranjero, no cogieron un software local. Entonces, pero nosotros seguimos desarrollando y trabajando con algunas escuelas privadas y públicas también para este tema. Entonces, en este árbol, hasta para el 2010, nosotros desarrollamos varios proyectos. No son aplicaciones, es decir, son varios proyectos porque nos decían, desarrollemos un proyecto para ver si se podrá lograr adopción en computación, que es con el tema de teclitas interactivas, si cómo interiorizar el tema de entorno natural, entorno social, etcétera. Entonces fuimos desarrollando diferentes proyectos y en cada uno de los proyectos midiendo diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de recursos y evaluando o adopción o evaluando usabilidad o evaluando e investigando sobre el uso de nuevas herramientas para ser utilizadas en esa combinación del diseño con la tecnología. Hubo una pausa, obviamente por mis estudios doctorales, pero ya para el 2018 la intención fue retomar esto y que todo esto se retransmita a nuevos investigadores y al medio, ¿no? Entonces se generaron nuevos proyectos y ahí pues surge el proyecto, por ejemplo, este proyecto pequeño pero muy significativo que se trabajó inclusive con Integradora, que era probar sobre los esquemas de los tipos de aplicaciones, colores y formas que debería tener un aplicativo muy sencillo que no genere ruido para niños autistas. Entonces se desarrolló esta aplicación Anibopi y luego la idea era que necesitamos generar otros recursos, nos unimos con el CIDIS y desarrollamos el proyecto LoliMIDI, que fue acogido por el municipio de Quevedo en su primera versión y que es un proyecto que orgullosamente podríamos decir que tiene transferencia de tecnología, ya tiene lo que es transferencia de tecnología. Y luego, pues, estos no son exactamente los años que hemos tenido el proyecto, es como que los años, podría decirse para mí, como más icónicos que he representado como cambios en las líneas y el crecimiento de lo que son los proyectos MIDI. Entonces, ya para el 2021 tenemos nuevas herramientas y nuevos esquemas, por lo que hablábamos del cambio de orden un poquito, porque entra ya la parte de juguetes, entra ya la parte de los centros de desarrollo infantiles, con los que trabajamos con párvulos. Antes trabajamos con niños de 4 a 7 años, luego hablamos de 3 a 6, dependiendo de lo que estábamos desarrollando, y luego probamos hacia el tema de la efectividad que puede tener en los centros de desarrollo infantil el uso de estos recursos. Todo esto siempre son estudios que han generado publicaciones que han servido pues para el medio y para los medios internacionales pues se pueda conocer qué es lo que se trabaja con juegos serios infantiles. Y actualmente pues tenemos otros proyectos ya interinstitucionales y multidisciplinarios también
trabajando con otras universidades, por ejemplo, como el caso de O se aprende, el caso de History Pop y el mismo pues MIDI musical. Bien, entonces esos son la línea más o menos del tiempo de los proyectos y mencionando un poquito como los más icónicos de los últimos 5 años, pues muchos ya conocen que Loli MIDI es un proyecto ganador, el premio ganador a la creatividad a nivel mundial. Este proyecto ganó este galardón en el 2021 y fue el proyecto más que se llama People Choice, el proyecto más elegido por la comunidad a nivel internacional como una solución inclusiva de gran envergadura, ¿no? Entonces, realmente lo que desarrollamos aquí fue una plataforma humano-robot-juego. Creamos una arquitectura aquí humano-robot-juego para el aprendizaje y uso terapéutico de niños neurodivergentes. Como decía, este proyecto es de gran envergadura, pues nos ha permitido una transferencia de tecnología, pues y en la actualidad estamos en la incursión de llevarlos a otros municipios y centros de desarrollo infantil donde se requieren ciertos esquemas terapéuticos y en la actualidad tenemos un nuevo proyecto que lo que busca es generar, esto ya más hacia la parte psicológica, diagnósticos terapéuticos para niños autistas. Siempre la limitación, la consecución de los fondos de investigación, pero ahí vamos pues y es realmente satisfactorio ver caritas como las que ustedes ven aquí, los asombros y el entusiasmo que le ponen los niños cuando trabajan con los límites. Entonces aquí hubo la oportunidad de trabajar junto con este proyecto y con los fondos de este proyecto en la creación de una aplicación inclusiva que enseña la autonomía del niño. En este proyecto lo dedicamos exclusivamente a medir qué podemos hacer por el niño con cierto tipo de discapacidades psicosociales para ayudarlo a través del entretenimiento a interiorizar su vida diaria, su rutina diaria, qué significa esto de la rutina diaria y el trabajo autónomo del niño. Entonces, esta aplicación la hemos utilizado como base en muchísimos proyectos. Otro de los proyectos en la actualidad, en los últimos 5 años, es lo que les van a comentar mis colegas, que tiene que ver con el desarrollo de juguetes para evaluar procesos de enseñanza, juguetes interactivos que utilizan ya otra serie de recursos, innovamos, crecemos y obviamente utilizamos nuevas tecnologías y nuevas herramientas. Entonces, aquí también analizamos variables de usabilidad para niños, por ejemplo, en este caso, de 4 a 6 años, con algunos centros educativos con los que tenemos convenio. Este proyecto también ha sido muy interesante, ya está en su proceso también de transferencia de tecnología con su resultado. Es una plataforma que enseña iniciación musical, pero no solamente en la parte del frente, sino que tiene unas plataformas de control en la que el profesor puede diseñar su propio material para utilizarla con los juegos. Entonces, es una aplicación bastante importante que la idea sería cómo la difundimos a nivel global. Y por último tenemos MIDI Toys, que es uno de los nuevos proyectos que no voy a mencionar mayormente, pues tenemos a la profesora Park, que es una de las, digamos, ideadoras o principales protagonistas de esto y cómo se lo relaciona con el tema de los prototipos y las imágenes de MIDI para que podamos medir adopción de uso y tecnología en este caso. Entonces, estos son aquí rápidamente una galería de la realidad de MIDI, pues MIDI es una realidad, es un hecho, lo tenemos en el medio, como cuando hablamos de una línea de salud. Entonces, la línea de educación sigue, por ende los proyectos siempre van a seguir con nuevos esquemas de interés. La demostración del arte en cuanto al diseño y la creatividad, todos los personajes que nosotros tenemos, en algunos casos ya están registrados, en otros están en proceso de revisión, pero todos son absolutamente trabajo politécnico, de nuestros creativos politécnicos. Y también tenemos la parte técnica, tenemos la producción animada, que se trabaja con producción audiovisual y con programación, que se trabaja con las otras facultades también en lo que ya tiene que ver la parte que yo hablaba controlada de los juegos. Entonces, y contenidos, ¿con quién trabajamos? Con las demás facultades o con otras universidades, dependiendo de lo que quieren. En la actualidad estamos incursionando en un proyecto internacional para la iniciación matemática para niños con autismo con otro país. Vamos a ver cómo va el proyecto, pero es lo que vamos desarrollando día a día. Entonces, no les quiero quitar más el tiempo, pero un poco lo que les quería poner en contexto qué significa esto de MIDI e invitar a la sociedad, invitar a la comunidad y a las otras facultades a que se nos unan porque hay una serie de proyectos que podemos desarrollar. Todo está, el límite está en la imaginación y en lo que queremos probar que es de beneficio para la educación infantil. Muchas gracias.
Hola. Bueno, no sé si compartir, no sé qué va a hacer. Dejo de compartir yo, no sé, creo Sí. que Ángel tiene que moderar aquí. Bien, si hay alguna pregunta, estoy a las órdenes hasta que continúe el tema, pues si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy para contestarla. Sí, no, Nayet, las preguntas son al final de Oh, todo, ya. de tres. Sí, muchas Ok. gracias, Nayet, por tu exposición. Seguimos con quién seguiría en este momento. Sí, ya voy a compartir la página. Sí, Ok, gracias. Acá, perfecto. Ahí, seguir compartiendo. Bueno, buenos días, soy Daji Parkin, docente de investigador de FACON, y hoy lo voy a hablar sobre Miditoy, un proyecto que nace del deseo de integrar el juego y el arte y tecnología para crear una experiencia, perdón, para crear una experiencia educativa significativa para la infancia. ¿Qué es Mini Toy? Es una línea de juguete didáctico interactivo desarrollando desde un enfoque indisciplinario que estimula habilidades de motricidad cognitiva en niños de entre 2 a 6 años. ¿Y por qué nace este MIDI Toy? Gracias al proyecto de MIDI, estaba haciendo un estudio sobre viabilidad del uso de videojuegos serio Media M en educación infantil en el año 2022. Se dio cuenta que a partir de lo, como se muestra en la gráfica, a partir de 4 años los niños prefieren actividades físicas que manipulantes de juego o tablet. Y de ahí la doctora Naye me propuso, Daji, ¿no quiere abrir un departamento de investigación de mito? Y dije, sí, me gustaría, como estudié de diseño de producto y como tengo ahora un bebé, un niño, y me gusta ese proyecto. Así que Midito es un juguete didáctico que provee un aprendizaje a través de juegos físicos. Estos son de los juguetes Midito, y realmente hay 5, pero con el corto de tiempo, que es 10 minutos, así que seleccionan los 3. Dory fue el primer juguete de Midi Toy, fue los chicos de Matin Teora en el año 24. El Dory es un juguete que ayuda para tanto motricidad fina, especialmente coordinar los manos y ojos. El niño encaja las 3 piezas en los colores y va colocando y va activando las luces y diciendo amarillo, amarillo, y rojo va activando rojo y va activando el rojo y así sucesivamente. Y cuando esté ya encajado todo, ya la luz brilla más y va lanzando los sonidos como dando un premio que ha logrado. Y al lado la mano, las patitas, tiene con un tela para que los niños puedan coger textura, porque en esa edad suelen usar bastante textura. Y la parte de patita tiene para grabar las voces. voz. Y Dory realmente puede en diferentes lugares, puede acompañar para el dormitorio, al parque, de hecho para dormir, para que acompañe. Realmente creo que es un juguete también para acompañamiento. Tras el estudio, realmente nos dio un buen resultado. Antes de llegar tuvimos algunos fallos hasta que llegaste ahí. Y realmente fue un buen resultado para parte de sobre todo motricidad fina y también para aprendizaje de los colores. Aquí les muestro un vídeo que se refleja los niños la cara de emoción que va colocando. Disculpe por el audio, no sé qué pasó última hora que me falló el audio. Vale, ahí ve la cara de felicidad de la niña cuando ya sumerge. Ese realmente fue un prototipo que estamos haciendo ahora un poco de mejora. Todos los proyectos que hacen los MIDI son los chicos que hacen los matentes ahora de diseño producto. ¡Ay, se me fue! Lo que hacen los chicos de diseño producto y luego nosotros en el departamento lo mejoramos. Y el Dory fue también seleccionado en 5 Minute Pitch y también fue en TICSE en 2024 en una presentación en Loja. Y el segundo juguete llamado Solsi, también fue hecho por 2024. Solsi es un juguete también motricidad fina, gruesa y sobre todo para trabajar en equipo.
busca la pieza, en este caso serían los tres huevos, aquí se ve dos, la tres está escondida, y luego ensambla entre el grupo rompecabezas. A continuación le enseñaré los procesos cómo funcionaría. Hola, soy Solsi. Soy un cóndor y vivo en las cordilleras. Son montañas muy altas y estoy cuidando estos huevos. ¿Dónde están los huevos? Pues Sosi le dice, ¿dónde está el huevo? Pues los niños se van a buscar los huevos. Hay tres huevos y debajo huevos, si se fija bien, hay parte triangular, también hay forma cuadrada y hexágono y hay forma. Y eso luego le servirá para algo para enganche. Y se puede trabajar tanto individual y en equipo. Pero eso. Y cuando encuentre huevo, lo engancha y lo gira. Cuando gira, aparece una sorpresa. Ahí en cada sesión hay tres puzzles y luego se va armando en equipo. Si se fija bien, debajo del puzzle hay diferentes tonalidades, es para que los niños puedan guiar. Ejemplo, para trabajar en equipo. Por ejemplo, grupo azul para el puzzle azul. Puzzle amarillo, amarillo, rojo, así sucesivamente. Realmente la temática puzzle en esta vez hicimos la parte de climática, ya que en esa edad los chicos aprenden sol, lluvia, viento, pero realmente puede haber diferentes mil temáticas. Antes de empezar el solsticio, los profesores van guardando la pieza y van guardando los huevos, más o menos poco sea visible, aquí en esa todavía. Y cuando los niños van a buscar el huevo, se dice, el sol se habla, está cerca, está lejos, no nos avisa a los niños. Así también los niños interactúan con el sol. Y cuando lo busca, dice, ah, ya buscaste. Y cuando puse, ya armaste muy bien. Y siempre todo el trabajo que después de investigación nos dimos cuenta que los niños tienen que dar un premio, no solamente hacer actividad, sino hay que dar premio, un juguete, aunque sea por palabras, para que los niños emocionen y siga haciendo. Y hay que formar los grupos. Aquí, como si se fija bien, tiene cada uno como un color, un sticker y va dividiendo. Este resultado de validaciones, como yo hemos mencionado, realmente nuestro proyecto hace los chicos, dos o un chico de materia integral diseño de producto y hacemos un resultado de validaciones y nuestro departamento de MIDI lo mejoramos y otra vez hacemos las validaciones. Este es el resultado de validaciones está hecho por los chicos de materia integral. Al principio me dijo, Miss, es que los chicos no han hecho caso. Y nos hicimos una instrucción enseñando a los profesores y ahí ya funcionó bien. De hecho, los niños querían emocionar. De hecho, no quería devolver Sorsi, quería quedarse ellos. Y Sorsi fue la primer ganador de 5 Pitch de Miditoy. Y estamos, como digo, estamos en proceso para escribir un artículo ya casi terminando. Y el tercer juguete se llama Ñami Ñami, que fue año 25, uy, me equivoqué, diapositiva. Fue también para tanto motricidad fina y para sobre todo comida saludable. Es un juego interactivo enfocando de la cocina, armar, clasificar y simular las locales. Como pueden mirar, aquí hay 5 fichas y en 5 fichas nosotros estamos enfocando comida ecuatoriana y ejemplo de queso maduro, etcétera. También puede haber en otro diferente país. Y en continuación le enseñaré cómo es el proceso. Va acercando la receta. Vamos a separar el pan, de con pan queso, el niño va secando el pan. Es un gran chef, la anima para que siga hasta que logre haga pan con queso. Y se emocionó, siguió. De hecho, este experimento los chicos más ahora hizo con mi hijo. Y cuando ellos se fueron, se emocionó tanto mi hijo que empezó, mamá, quiero cocinar, quiero pan con queso. Y empezó a hacer. Y al día siguiente también, y ahí se notó que realmente estuvo un gran acogida. Y realmente es uy, perdón, para aprendizaje nutricional, no sé qué pasó, desarrollo cognitivo, memoria, atención, porque hay que escuchar lo que dice ñami ñami y tienes que memorizar que lleva pan, luego maduro,
y aprendizaje secuencial. Y es un juego divertido y también, como digo, es memorable. Y el resultado fue, como digo, fue excepcional, fue un producto interactivo, intuitivo, un usuario identifica el alimento juego, un feedback de producto convencional y el padre cuidador interactivo, perdón, dinámico de juego fue excelente. Y también fue seleccionado 5 Minute Pitch y también estamos ahora recién empezando por la parte de paper. Aquí son nuestro equipo de MIDI Toys. La doctora Naye, la directora MIDI, que nos dio la idea de abrir MIDI Toys. La Liceña Solórzano es la directora MIDI Toys, que siempre nos dice cosas, detalles, logística, nuestra madre, como digo. Yo soy la coordinadora de MIDI Toys, soy la tutora de los chicos más de 30 horas con MIDI Toys. Y Jimmy Caicedo es el profesor docente también de diseño de producto investigador. Y Andrea Rubio es la técnica investigadora, diseño gráfico. Ella encarga todo el juguete, realmente hemos sacado de MIDI AM, de la parte gráfica que ha hecho Andrea, que yo antes trabajaba, antes que se editó. Y Michael, el técnico investigador de computación, que nos encarga todos los detalles, parte de computación o a veces hasta mecánica. Y Rin Macía es la técnica de investigación de animación digital, sobre todo nos ayuda parte a veces gráfica, parte 3D. Y Georgina Manzón, también técnica investigadora, nos ayuda parte de producción audiovisual, sobre todo voces, y eso. Y también Andrea Rubiami. Realmente entre nosotros apoyamos. Cuando uno no puede, apoyamos a otro. Cada uno tiene sus perfiles, pero ya como entre ya nos conocemos, dice, no, yo te apoyo. Y ya sabe cómo quiere ello, cómo es que hay que entregar. Realmente tuve suerte de tener un gran equipo. Aparte de este equipo, hay 2 chicos más de ahora y 2 chicos de mecatrónica que suelen ver la parte de partículas profesionales o matente ahora. Y así vamos haciendo más juguetes. El MIDI Toy, creamos una experiencia que juega en serio. Nuestra misión es diseñar y probar y profesionar juguetes educativos que transforma el aula en torno a espacios más lúdicos, inclusivos, llenos de posibilidades para cada niño y niñas. Y gracias por invitar. Aquí está el correo. Si alguien tiene más dudas, pues ahí le puede escribir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la profesora Digi Parkin. Y ahora, por favor, la profesora Elizalde, adelante con la última presentación del día de hoy. Buen día, voy a proceder a compartir pantalla. A ver, creo que... ¿Me confirman si ven mi pantalla completa, por favor? Sí se ve. Gracias. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Elizabeth Elizalde, docente de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual, y hoy quiero hablarles de la gamificación inclusiva, en específico de los videojuegos y plataformas digitales como herramienta pedagógica en comunidades vulnerables. Es importante darles de contexto que dentro de mi rol en SPOL, yo soy directora y tutora de proyectos de servicio comunitario y ahí he podido tener un acercamiento con distintas comunidades con las cuales hemos podido trabajar también no solo en vinculación por los proyectos de servicio comunitario, sino también en investigación y hemos trabajado a la par. Entonces, el primer punto es comentarles que en años previos, llevamos alrededor de 8 años desde que pude empezar con mi aporte en el área de vinculación. Nos acercamos a instituciones educativas y detectamos algunas brechas en educación inclusiva y también de acceso digital. Cada comunidad es un mundo aparte, cada persona es un mundo aparte. Entonces es muy difícil agrupar todas en una sola problemática. Lo que buscamos fue analizar casos, problemáticas de ciertas localidades, de ciertas instituciones, y con ello nos dimos cuenta que sí existen bastantes desafíos en cuanto a la educación digital y la inclusión. Y las quiero resumir en 3 principales. Por un lado está la desigualdad digital. Nos topamos y un caso muy serio fue principalmente en pandemia, año 2020, que existían escaso o más bien un limitado acceso a herramientas y contenidos, hablando de recursos en línea y no solo el recurso en sí, sino la manera en que puedan acceder a él.
Entonces era un reto muy grande que tenían docentes de distintas instituciones educativas. Si es difícil para un estudiante de universidad, mucho más difícil iba a ser para un niño que está en sus primeros años de escolaridad y que todavía no tiene independencia de lectura, de escritura para acceder a recursos digitales. En eso, como les comento, encontramos materiales no adaptados. Entonces, otro mundo, aparte del mundo de los niños neurotípicos, están los niños neurodivergentes. Algunos de ellos están incluidos en la educación regular, otros están asistiendo a centros especializados. Entonces, nos topamos con estas problemáticas. Y de la mano va que las herramientas y las metodologías con las que contaban los docentes estaban adaptadas a contextos específicos previo a pandemia, pero se volvían desmotivadoras justo para la pandemia. Entonces había poca interacción, se volvía muy plano, no había un feedback real de los estudiantes. Y bajo estas problemáticas que encontramos, y con todo este desarrollo previo que tuvimos en proyectos MIDI, porque ya la doctora Nayed contó un poco y con este árbol cuántos años vamos en el desarrollo, nosotros decidimos acercarnos a algunas instituciones educativas y desde los proyectos de vinculación darles una mano y poder ir generando una solución. Claro, no es una solución global, sino que hacemos parte de la solución. Y esta solución es aquella que nosotros la pensamos en la que se puedan juntar tanto la gamificación, el diseño inclusivo y la tecnología para mejorar la educación de los niños. ¿Cómo? Principalmente teníamos herramientas como videojuegos educativos con experiencias inmersivas. La doctora Nayet comentó hace rato todo este desarrollo de diferentes aplicaciones que estaban desarrolladas a partir de contenidos curriculares en diferentes años de educación básica e inicial. Entonces fuimos trabajando con grupos, ejemplo, una escuela que necesitaba herramientas para los niños de primeros años de escolaridad. Más adelante nos topamos con casos, y ahí es cuando hablamos de diseño inclusivo para adaptarlo a diversas capacidades, con instituciones educativas que realmente son centros para niños y jóvenes con discapacidades múltiples, como parálisis cerebral infantil, o que podían tener no solamente un tipo de discapacidad, sino discapacidades múltiples. Y con todo el desarrollo tecnológico que teníamos en cuanto a videojuegos educativos, decidimos tomar tomar especie de riesgo también con los padres de familia de adaptarlos al entorno de estos niños. Y ahí fue cuando, con las imágenes que ustedes pueden ver aquí, estas son de una institución educativa que actualmente es parte del proyecto de vinculación que yo dirijo, el Centro Especializado Hogar de Nazaret, que es parte de la red de Fe y Alegría, que ellos contaban con dispositivos pero no tenían suficientes herramientas. Entonces fue cuando tuvimos el acercamiento para, con las aplicaciones MIDI, poder integrarlas como herramientas a la educación de los niños. Y como les decía, cada caso es un mundo diferente, entonces tuvimos cursos con los que fue mucho más rápida el tema de la adaptación, con otros tuvimos una curva de aprendizaje un poco más larga, pero ahí viene la parte de la tecnología también, que estas plataformas estén adaptadas a ellos, dado que, hablando de este caso en particular, ellos contaban con tabletas, pero estas tabletas no eran las tabletas de última tecnología. Entonces, un error que solemos a veces creer es que deben las instituciones tener la última tecnología para poder usar estos recursos, cuando no es así, la realidad es totalmente diferente. Entonces revisamos qué podíamos hacer, cómo podíamos colaborar desde el servicio comunitario e hicimos versiones mucho más livianas para que los estudiantes puedan utilizarlas, sobre todo con la ayuda de los padres de familia. Y aquí hay algo importante de mencionar en este desarrollo, es que nosotros trabajamos de la mano, como también lo dijo la doctora Nayet, de los educadores, de los docentes, de los cuidadores de los CDIs, porque son ellos quienes realmente utilizan la herramienta como parte de su quehacer docente o parte de su trabajo para utilizarlo con el niño. Es decir, en este aporte que nosotros buscamos con diferentes comunidades, no trabajamos directamente con el niño. Es importantísimo el rol del docente y del padre de familia. Y bueno, no ha sido un proyecto solamente. Les mencionaba recién el caso de Hogar de Nazaret de Fe y Alegría, en el cual estuvimos colaborando a partir de buscar problemáticas en distintos centros educativos. Pero este aporte ha sido a nivel de servicio comunitario, ya llevamos desde el 2020. Previo a eso ya habíamos colaborado en otras instituciones educativas, como por ejemplo en Fermín Vera Rojas. Es una institución que colaboró con nosotros
para la prueba de una aplicación, un videojuego que hablaba sobre entorno natural y social, que estaba dentro de la línea de juegos Media M. Posteriormente, como les comentaba hace un rato también, en pandemia surgió la necesidad de contar con recursos adaptados para educación totalmente en línea. Y ahí, junto con otro proyecto llamado Explora, también un proyecto de vinculación, logramos capacitar a docentes sobre todo en brecha digital era bien complicado. No sabían usar, por ejemplo, Zoom, no sabían cómo utilizar el teléfono como una herramienta más para comunicarse con el padre de familia. Entonces fue cuando nosotros creamos un proyecto para no solamente utilizar aplicaciones móviles, ese fue uno de los objetivos, sino para ayudar al docente en esta adaptación a este entorno que se vino en pandemia y que le sea más fácil la comunicación con el padre de familia, con el niño en casa y que entre los tantos recursos que cuenten estén las aplicaciones. De tal manera que hablamos de un tema de adopción importante. La gamificación tiene un potencial, pero no es un potencial que se trabaja aislado, se trabaja junto con herramientas de otras áreas. Y ahí, con los años, es que hemos logrado, por medio de un proyecto actual que se llama Interacciones Digitales, un proyecto de vinculación, vincularnos con proyectos de investigación para, dentro de la investigación, poder obtener la información, las data, desde la problemática y la data, y en vinculación tener realmente un grupo beneficiario al que no solamente sea por temas de investigación, sino que realmente pueda contar con esta herramienta que se genera al final como parte de su quehacer docente o como parte de su proceso de terapia. Por ejemplo, voy a tomar las palabras también de la doctora Nayet cuando hablaba de midipárvulos, el tema de rutinas. Midipárvulos que en un inicio se pensó para CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, se vio el potencial por medio, haciendo el análisis por medio de los proyectos de vinculación, para utilizarse en Hogar de Nazaret. Entonces, el potencial era bastante alto porque ellos tenían un proyecto transversal en el cual enseñaban al niño espacios de la casa, por ejemplo, y rutinas. Entonces, no era forzado, sino que era natural la integración de estos elementos en sus espacios de clase. También durante ese desarrollo existe dentro de los proyectos MIDI el proyecto Loli MIDI Quevedo, que utiliza un busto robótico del personaje Loli, de la lora farinosa. Entonces, ¿qué pasó con este personaje? También hicimos algunas pruebas en esta institución beneficiaria con un proyecto que se desarrolló para otro sector, para otra situación geográfica. Lo probamos acá y fue un éxito, porque los niños reaccionaban muy bien al uso de un elemento robótico para enfatizar las acciones bien y mal cuando estaban jugando en la aplicación. Entonces, de nuevo, utilizar aquellos recursos que se van generando en investigación en los diferentes sectores vulnerables. Actualmente estamos, ahí dejé algunos ejemplos en pantalla, actualmente estamos con un juego léxico semántico que ya hemos validado con las docentes de uno de nuestros centros en los que estamos trabajando en vinculación y ellos ven el potencial de este año integrarlo a la educación de los niños e inclusive ellos nos van a recomendar cambios, porque eso es otro punto importante. Nosotros en SPOL siempre estamos abiertos a sugerencias y cambios. En algún año anterior también trabajamos con otras universidades. Tuvimos el aporte, por ejemplo, en la Universidad Casa Grande, desde el área de vinculación, con estudiantes de la carrera de pedagogía que fueron evaluando qué tal, el contenido de los juegos a nivel curricular, el contenido de los textos también, para asegurarnos de dar el mensaje correcto. Y así en los diferentes proyectos hemos contado no solo con investigadores de SPOL, sino con investigadores y estudiantes externos. Y bueno, ¿cómo ha sido este impacto? Hemos podido llegar desde combinar vinculación con investigación a más de 200 docentes que se han capacitado, a más de 60 instituciones beneficiarias, a más de 8.000 niños beneficiarios. Y estos datos se pueden ver en un dashboard que también la doctora Nadia explicaba hace un rato, pero no es la única forma de verlo. Desde vinculación a nosotros nos interesa el seguimiento continuo. Las diferentes instituciones educativas, tanto de niños neurotípicos como de neurodivergentes, que han sido parte de los diferentes proyectos, tanto en servicio comunitario y o con investigación, han visto que conocen nuevas herramientas, que les es más fácil adaptarlas. Entonces, las docentes, aquí podemos ver en la parte superior,
una foto de las docentes de Fe y Alegría, específicamente de Hogar de Nazaret, las cuales fueron capacitadas en también habilidades audiovisuales. Ellos decían, ok, nos sirve el tener aplicaciones porque tenemos las tabletas, pero queremos sacarle el provecho máximo. Entonces, temas de control parental, temas también de uso y grabación de instrucciones en videos cortos, entonces se complementaban en esta dinámica. Y de esa manera ellos ya le hacían parte de su quehacer docente. Al día de hoy, ya en los reportes que ellos presentan a su institución, ellos demuestran que lo están utilizando como un recurso activo, no solamente una vez para cumplir, sino ya es parte de su quehacer docente. Durante el desarrollo de los proyectos, otro de los proyectos que también se mencionó previamente fue un proyecto desarrollado con Copol de contenido musical. Vemos ahí también un par de fotografías de las capacitaciones que se dieron a las docentes de cómo utilizar esta herramienta en el aula. Entonces, nosotros hacemos este acompañamiento del recurso para que lo puedan utilizar, también el acompañamiento durante el uso con los niños. Ahí podemos ver también una fotografía del momento en que un niño está utilizándolo en su momento de clases. Fuimos y estaban utilizándolo justo un día y tomamos algunas fotografías. Entonces, resulta bastante interesante desde el punto de vista comunitario en no solo ver a los beneficiarios como el grupo objetivo del cual voy a obtener una muestra, sino ese grupo que esta herramienta le va a servir como parte de su educación, como parte de su formación, que la va a utilizar de manera continua. Y en ese camino nos dimos cuenta que no podemos aislar al docente del niño ni al padre de familia, van de la mano, porque son herramientas que pueden utilizar tanto dentro del espacio de clases, fuera, es decir, en su casa, como si fuese una tarea de refuerzo o inclusive de manera libre. Entonces sí es importante para nosotros hacer este seguimiento, comentar con los padres de familia qué les parece, obtener su feedback para hacer correcciones o versiones dependiendo de los contextos en que se esté utilizando. Y bueno, este trabajo no sería posible si no contáramos con un gran equipo de trabajo. Dentro de los proyectos de investigación, cada proyecto obviamente tiene su director de proyecto, pero cuando hablamos ya de vinculación es un mundo un poco más amplio también. Tenemos a los profesores y tutores de servicio comunitario, que bueno, los que somos de Entorno SPOL sabemos que cada proyecto de servicio comunitario tiene un tutor por carrera al menos. Entonces, cuando trabajamos proyectos en conjunto, ese tutor también se vuelve un investigador en el seguimiento de las actividades tanto del estudiante de SPOL como de los beneficiarios finales. También están los investigadores de SPOL dentro de los proyectos de investigación y, como les mencionaba, los estudiantes en prácticas. Entonces, para nosotros, a nivel de vinculación, sí ha sido muy importante poder trabajar con investigación, analizar las problemáticas que hay, acercarnos a diferentes grupos beneficiarios, para con eso nosotros poder decir, ok, este año podemos aportar a tal institución y vamos a aportar haciendo seguimiento con estas herramientas y con estas capacitaciones adicionales. Y así hemos podido crecer, hemos podido llegar a más instituciones educativas. Actualmente desde Quito también están interesados en probar las aplicaciones con distintos grupos de niños. Como les decía, cada grupo es diferente y tenemos que analizarlo. No se puede estandarizar una metodología, depende de cada grupo. Y bueno, comentarles también en cuanto a los beneficiarios, que también mencioné al proyecto Loli Quevedo, con el proyecto del busto robótico. em, Cada año son nuevos los niños que se benefician, en ese caso, en ese proyecto en específico. Por ejemplo, hay 40 niños de la escuela municipal que actualmente son parte del proyecto y tenemos alrededor de 70 niños que son parte del proyecto en la Escuela Hogar de Nazaret de Fe y Alegría. Y podemos luego contar también a Copol con 3 cursos de niños que también son parte actual del proyecto, en este caso del proyecto de MIDI musical. Entonces, año a año trabajamos con diferentes grupos. Hay años en que nos enfocamos más en una temática, en otra, en el eje de vinculación, pero siempre estamos pendientes de cómo han ido avanzando estos diferentes grupos. Aprovecho para agradecer a instituciones como Fermín Vera Rojas, Pedro Vicente Maldonado, y también a la Fundación Asperger y a los centros de desarrollo infantil aquí de Guayaquil, que han sido parte de estos proyectos y del desarrollo. ¿Cómo hemos difundido los resultados?
Pues bueno, el año pasado publicamos una nota en nuestra web sobre cómo han ido utilizando estas aplicaciones en los entornos educativos. En la parte izquierda pues, ustedes pueden ver la nota de prensa, ahí está el busto robótico de Loli, que están utilizándolo en el entorno educativo. Vemos ahí a la docente con el niño, la docente como parte integral también del uso de los recursos. Ella decide cuándo integrarlo, no es impositorio. Lo trabajamos con ella para que ella lo pueda adaptar. En la parte inferior vemos el grupo de docentes y también unas fotografías más de las pruebas. Y bueno, esto también nos ha permitido poder desarrollar papers. Justo pudimos participar el año pasado en Pares Sonones con un póster a partir de un artículo científico sobre el desarrollo metodológico y de habilidades docentes basadas en las TICs para potenciar el nivel de educación en zonas marginales del Ecuador. ¿Por qué este título? Porque a la par de utilizar las aplicaciones móviles, como les decía hace un rato, nos interesa trabajar de manera integral. Entonces, brindamos varias herramientas a los docentes para que puedan utilizarlos en sus entornos de clase. Esto hablando de la educación formal. En la educación no formal hay mucho que hacer y hay bastantes grupos beneficiarios con los que nos gustaría trabajar. Y aquí también la invitación a quienes están aquí conectados para que si quieren sumarse al proyecto, de verdad que sería un honor que podamos ampliar este proyecto, podamos ampliarnos a más grupos beneficiarios y a veces lo que necesitamos es más personas que se sumen y que quieran ser voluntarios. Entonces, de manera para concluir, quiero cerrar indicando que nuestros proyectos, desde el punto de vista de servicio comunitario, deben tener un impacto social fuerte. Y no estamos hablando de llegar a miles y miles de niños. Lo importante es ayudar. A veces los números quizás no sean tan representativos, a veces trabajamos con escuelas pequeñas. Lo que buscamos es poder ayudar y vamos creciendo poco a poco. Esto genera innovación pedagógica. No pensar en esta innovación como utilizar la última tecnología de punta, cuando no, cuando realmente nosotros estamos enfocados en utilizar los insumos que las instituciones ya tienen y poderlos adaptar. También hablamos de temas de presupuesto que en ocasiones no se puede ampliar a recursos de última tecnología y ahí viene la innovación. ¿Qué se puede hacer con lo que se tiene? Y eso es lo que hemos logrado hasta ahora. Y con eso también un diseño adaptable. Hemos tenido que hacer modificaciones dependiendo de los grupos con los que se ha trabajado. Les mencionaba, no es lo mismo trabajar con niños neurotípicos que con niños que tengan discapacidades múltiples. Así como también es diferente cuando en un mismo grupo hay niños con discapacidad y que tengan maestra sombra. Cada caso es diferente y desde vinculación tratamos de adaptar una metodología para trabajar con esos grupos. ¿Por qué? Porque el poder del diseño al final es transformar la educación en este caso, porque la educación cambia vidas. Y con esa reflexión final los quiero dejar, cuando la educación se adapta al contexto y las capacidades de cada niño, realmente se puede cambiar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Elizabeth Elizalde. Bueno, en primer lugar, agradecer a las tres presentaciones, a las tres presentadoras. Excelentes presentaciones todas, muchas gracias. Ahora, como saben el formato, en este momento voy a revisar las preguntas que tenemos aquí. Ya veo que le ha contestado por texto Nayet, pero de todas maneras la vamos a hacer, la voy a leer. Anita Tapia pregunta, gracias Nayet por la presentación, pregunta. Cuando se indica educación infantil, ¿hasta qué edad se hace referencia? Entonces, no duele, Nayet, yo sé que ya contestaste ahí, pero de todas maneras cuéntanos un poquito, ¿no? Ok, sí, como les comentaba, nosotros trabajamos con diferentes grupos etarios dependiendo de los proyectos, ¿no? Creo que ustedes han visto un poco por las presentaciones de Dají y las presentaciones de, de Elizabeth, algunas ya ellas son directoras de otros proyectos para que vean la extensión del tema. Por ejemplo, pues tenemos grupos etarios cuando trabajamos con párvulos que hemos probado niños desde 2 años hasta 4 años, porque es párvulo para ver por efectividad de uso de cierto tipo de juegos en niños, en lo que se vendría a ser párvulo. Por ende, párvulo se considera hasta antes del cumplimiento de los 4 años. Entonces, por ejemplo, en ese esquema, nosotros probamos que la efectividad de uso no es recomendable para menos de 3 años, ese era el estudio. Entonces, por eso el grupo etario fue eso, 2,5 a 4 en lo que es prueba, quedando pues que un niño debería utilizar este tipo de tecnología no antes de los 3 años, para lo que significa no generación de estrés, no generación de pérdida de atención, irritabilidad, etcétera, etcétera. Otros de las aplicaciones son para niños de 3
a 5 años, otras aplicaciones que son de otra naturaleza u otros de otra naturaleza son de 3 a 6 años y otras aplicaciones son de 4 a 7 u 8 años. Entonces, todo va a depender del grupo etario. Y cuando hablamos de niños neurotípicos, estamos hablando de lo que otras personas dicen los niños regulares. Una palabra que no debemos usar en niños normales porque todos son normales, ¿no? Entonces se llaman niños neurotípicos o niños regulares. Normalmente los rangos con los que trabajamos en general podría decirse de 3 a 8 años, ¿no? 2 y medio es donde comenzamos las pruebas. Eso para los grupos etarios, digamos, en condiciones neurotípicas. En neurodivergentes, nosotros ampliamos esa edad. Comenzamos de 3, donde se comienza a diagnosticar. 5 es cuando se diagnostica, de acuerdo a las normas de la American Psychology Association, no mis normas. Y lo manejamos hasta niños, ahí sí podemos decir que trabajamos 12 e incluso hemos llegado a trabajar hasta con niños de 15, dependiendo del nivel de trastorno psicosocial que tienen. Entonces se los considera a todos dentro del niño, dependiendo de su desarrollo intelectual. Entonces son las pruebas como hemos hecho. Entonces, niños neurotípicos, vuelvo a repetir, trabajamos hasta 8 años en este tipo de investigaciones y niños con capacidades especiales, trabajamos hasta 12, hasta 15 años, hemos realizado pruebas. Muchas gracias, Nayet, por tu contestación. Eh, Tenemos otra pregunta de Anita Tapia. Para Dají. Me gustaron los juguetes presentados, lindo equipo. Pregunta, ¿qué tan factible es personalizarlos? Por ejemplo, hay personas más sensibles a las luces y quizás se pueda ajustar el nivel de luminosidad, baja, moderada, brillante. Además, hay niños intolerantes a la lactosa, en el caso de la tarjeta del maduro con queso. Bueno, realmente, de hecho, la presentación fue los chicos más tentadora, por eso la luz está fuerte, por eso ahí nosotros, después del estudio, nos dimos cuenta que luz, como dijo Ana Tapia, está muy fuerte. Y ahora estamos haciendo la mejora para que pueda moderar tanto también para voces y también de lucecita. Y respecto a la lactosa, sí entiendo, pero nuestra intención que los niños vean, ejemplo, mira, haciendo juegos de ñami ñami, va viendo, ¿verdad? Ahí va la lactosa, ahí va queso, yo no puedo comer. Y aprovechando de los niños, creo que sería bueno que va aprendiendo esa comida yo no puedo comer, porque ahí, como dice ñami ñami, va queso y yo no puedo comer. Es como una parte de guía, creería yo, sí. Muchas gracias, Dají. Bueno, Ah, a ver, vamos viendo. Félix Morales aquí nos dice gracias por su presentación. Rosa María Díaz, ¿qué probabilidad hay de incluir el proyecto en el acompañamiento con jóvenes con trastornos psicológicos? ¿Quién quiere tomar? Entiendo que eso sería para Elizabeth, ¿no? Ok, a ver, Rosa, sobre su pregunta. Claro, nosotros cuando tenemos acercamiento a distintos grupos, buscamos primero qué problemática tienen ellos, analizamos esa problemática y revisamos si hemos trabajado previamente con esa problemática o si podemos ampliarla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que mencionaba de trabajar la aplicación de mis rutinas, que fue un proyecto que empezó con CDIs para niños en edad de ir a CDIs. Luego hubo la posibilidad de trabajar con una escuela para niños con discapacidades múltiples, los cuales requerían un tipo de herramienta de este tipo. Entonces, la problemática base era la misma, el grupo beneficiario cambiaba y analizamos entonces cómo poder adaptar. Ese cómo ya fue parte de un proyecto de investigación. Entonces, bajo esa comparativa, podríamos ampliar acá, pero tendríamos que revisar específicamente cuáles serían los criterios para este acompañamiento en trastornos psicológicos. Si se podría hacer con una herramienta que nosotros ya tenemos creada o debería ser una herramienta completamente nueva. Otro ejemplo es, actualmente, como estamos trabajando también lo dijo la doctora Solorzano, no solamente con niños, sino ya nos hemos ampliado edades de 15 años. En este momento hay una solicitud que pudiese ser un proyecto nuevo en trabajar en, a una aplicación sobre una temática específica, no precisamente educativa, sino para adaptación laboral. Para estos niños que ya están dejando de ser niños, que tienen algún tipo de discapacidad y que en algún momento van a entrar a la vida laboral. Entonces es una problemática que
podríamos utilizar las herramientas conocimiento que nosotros tenemos para generar estas herramientas, pero con otro tipo de contenido. Entonces acá tendríamos que evaluar más bien si las herramientas que tenemos se pueden adaptar a esta problemática o si habría que crear otra nueva y ahí también quiénes serían nuestros actores clave, dado que en trastornos psicológicos y algo que para nosotros es bien importante es tener a los expertos en el área. Entonces, por ejemplo, en SPOL somos expertos en tecnologías y siempre nos hemos apoyado en pedagogía con otras instituciones. Acá tendríamos que también definir con quiénes nos apoyaríamos para el tema de trastornos psicológicos. Por lo demás, sí podría ser un tema que lo podríamos revisar y ojalá y salga un proyecto nuevo de investigación que pueda hacer tanto de investigación como vinculación. Gracias, muchas gracias. Bernard, por si acaso, todas las preguntas por chat. Muchas gracias a la respuesta. Sigamos. Tenemos una de Mateus Javier López Vélez. ¿Me podrían comentar un poco sobre las consideraciones que ayudan, impiden el aprendizaje de niños neurodivergentes? Ejemplo, mencionaron el uso de texturas, el control de ruidos, etcétera. ¿Qué otros factores suelen considerarse? No sé si quién quiera responder esta pregunta, no sé si Nayet. Sí, bueno, les voy a responder. Sí, realmente ya tenemos, podría decir, bastante experiencia en este tema. Mire, para la pregunta es súper interesante. Una de las cosas principales que se debe utilizar en el control de los juegos para niños con capacidades especiales, especialmente a lo que hemos probado y tenemos experiencia, niños con TEA, por ejemplo, es el uso de colores en los juegos. Los colores en los juegos no pueden ser colores brillantes. Creo que ustedes hayan visto incluso películas sobre el tema de autismo, donde ustedes pueden observar eso. Los colores no pueden ser extremadamente brillantes, tienen que ser colores tenues, tienen que ser figuras simples y sin muchos distractores. Estas son una de las características que por lo general involucran si verdaderamente se va a desarrollar un juego para un niño, por ejemplo, con autismo. Otro aspecto que se debe considerar es no interrupciones muchas en lo que es la escenografía del juego. Por ejemplo, normalmente uno le pone un juego, una música de fondo o para una espera, una música de espera o algo por el estilo. No, negada, porque eso genera un factor irritante o distractor en un momento determinado en un niño con autismo. Entonces, tiene que ser lo más simple, sin efectos distractores de mayor naturaleza, colores simples, no efectos distractores, no ruidos de fondo. Ese tipo de características son muy importantes al juego. ¿Cómo no causar impotencia o cómo no causar esa irritabilidad propia de un niño autista? La otra cosa es el nivel de profundidad y de desafío en los juegos. El juego tiene que ser muy simple, muy sencillo, con factores de motricidad base. Un arrastre sencillo en escenografías de cuadros grandes, porque si el niño no lo puede mover o no puede generar digamos, el desafío de una figura muy sencilla, entonces también podría generar otro factor de irritación. Entonces son algunos de los ejemplos de lo que yo podría decir en todo lo que vendría a ser, digamos, relación con el usuario o lo que llamamos desarrollo de utilidad en el uso de un juego, ergonomía en el uso de un juego, colores en el uso de un juego que nosotros debemos de controlar. Entonces, esas son las principales características, por ejemplo, que hemos probado y vemos la diferencia que se logra con el uno o el otro juego cuando se miden estas dificultades o cuando se está trabajando con estas dificultades psicosociales de los niños. Muchas gracias, Nayet. Ahora vamos viendo. Ya resolvimos la pregunta de Mateus Javier López Vélez, muchas gracias. Tenemos una de Félix Morales. ¿Han medido el conocimiento adquirido por los estudiantes que elaboran los juegos con aquellos que no lo hacen? Particularmente he tenido buena experiencia con estudiantes universitarios haciendo juegos con los conocimientos adquiridos en materias. Ok, creo que puedo aportar con esa respuesta. Sí, igual luego Daji quisiera complementar. Pasa que cuando nosotros, bueno, en el sistema de cómo seleccionar estudiantes para servicio comunitario específicamente, ellos postulan, pero no postulan a un proyecto, ellos postulan a realizar sus prácticas de servicio comunitario. La labor del tutor y el director del proyecto es al inicio del proyecto evaluar qué puede y qué no puede hacer el estudiante a partir de cuáles son las necesidades del proyecto.
En ese sentido, desde el inicio nosotros filtramos que si necesitamos, por ejemplo, un ilustrador, el estudiante tenga las habilidades, porque si no tendremos que darle otro tipo de actividades. Porque eso nos interesa, que el estudiante pueda aportar desde lo que sabe hacer, y por eso existen los perfiles en servicio comunitario. El tema de evaluar a los estudiantes que han participado y que no han participado en la elaboración de juegos es algo que podríamos hacer a futuro. De hecho, me plantea una pregunta interesante para otra investigación. Ahí, Daji, si luego podemos conversar de ello, porque no lo hemos hecho todavía, es verdad. Nosotros tomamos como premisa el que el estudiante de entrada sepa lo que tiene que hacer, y trabajamos con él todo el proceso, pero no hacemos este grupo comparativo de aquellos que sí han trabajado en proyectos de servicio comunitario y sobre todo en desarrollo de aplicaciones móviles con los que no. Esto creo que lo podríamos hacer a futuro. Sí, de hecho, ejemplo, parte de juguete, los chicos más atentes ahora, realmente un semestre antes me viene, Miss, quiero hacer estos juguetes, ¿qué le parece? Y aunque no esté carga, pero me emociona que ellos quiera trabajar un semestre. De hecho, tengo una estudiante, le salió un trabajo para llevarse el siguiente semestre. Y me dice, Miss, ¿puedo trabajar con usted adelantando el tema? Y yo, bacán, sí. Y eso, realmente los chicos, cuando me editó y cuando era mi tutora, dice, Miss, ¿puedo hacer? Y va así, entre boca a boca, entre los estudiantes, ahí va viniendo. De hecho, mi hoy, año 2024, tuvimos 4 proyectos de matente ahora de Miditoy. Fue bastante muy recogida. Yo solo aportaría un poquito, me parece súper interesante la pregunta y me quedé pensando en que en realidad no lo hemos medido, pero sí lo hemos percibido. Pero habría que medirlo, comparto con Elisa, habría que medirlo. Pero sí es interesante cómo los estudiantes, al conocer una serie de proyectos que tenemos en naturaleza, como ya lo mencionó también Dají, se acercan e indican que les gustaría trabajar en uno u otro proyecto. Entonces, existen materias en nuestra facultad como metodología de investigación, en la que nosotros damos ideas de proyectos y obvio, siendo, digamos, directora de uno de los proyectos o conduciendo la línea muy bien, pues yo pongo dentro de la lista gamificación, juegos infantiles, entre la lista de los posibles seleccionados, y por lo menos un grupo selecciona eso. Y lo que sucede o el fenómeno que sucede es que estos estudiantes comienzan a interesarse por el tema y participan en estos proyectos. Y luego de participar en estos proyectos, a veces siguen haciendo luego prácticas profesionales o hacen itinerario de investigación, es decir, le cogen gusto al tema. ¿Qué tiene como beneficio para ellos? Que si eso sí lo hemos evidenciado, es que lo ponen en sus portafolios. Lo que no hemos probado es cuál es la ventaja, podría comparativa, a un chico que trabaja en este tipo de proyectos multidisciplinarios, cuando lo toma a veces con integradora, pasa prácticas profesionales o lo toca en itinerario, versus lo que no ha trabajado en este proyecto. Eso sí no hemos medido, pero es muy interesante la pregunta en ese aspecto. Solo comparto lo que hacemos hasta el momento. Muchas gracias, Nayet. A ver, ya vimos la de Félix, tenemos aquí un comentario de Nayet mismo, tenemos la de Bernard, Henry, Bernard Moscoso. Bernard, ¿cómo estás? A ver, Bernard Moscoso, gracias por las investigaciones muy interesantes. Tengo dos consultas. Uno, ¿han evaluado el efecto de estas aplicaciones en niveles de indicadores de desarrollo infantil? Porque esto sería interesante para tener evidencia y escalar estas apps con un enfoque de política pública. Dos, ¿se ha planteado trazar el comportamiento o decisiones futuras de los niños luego de estar expuestos a las aplicaciones en el largo plazo? Yo no sé si Elizabeth tú contribuís un poco o yo le digo lo que hemos hecho hasta el momento. Preferiría que tú comiences, Elizabeth. Ok, sí. Bueno, cuando empezamos a trabajar con los centros de desarrollo infantil, se planteó el trabajo en sitio, es decir, tanto el desarrollo de los recursos que terminó en una aplicación móvil, como las mediciones se hicieron todo el tiempo por medio del trabajo con las cuidadoras de estos centros, que también les conocen como tías. Estos niveles o estos indicadores nosotros los medimos por medio de nuestra nube de datos, de nuestro dashboard, pero no es solo por medio de eso, sino que hay un antes y un después. Entrevistas a las cuidadoras, entender cómo ellos los utilizan en el sitio, y un después de si lo pueden o no lo pueden integrar y a qué nivel según las tecnologías que tienen. Luego, en grupos focales con ellas, también nos comentan qué tanto lo utilizan o no los niños y cómo han percibido estos cambios. Y eso nosotros lo comparamos con este dashboard, con esta nube de datos. Entonces ahí se vuelve un tema realmente de adopción, porque no es simplemente una actividad que se hizo una vez, sino que se puede ir utilizando de manera continua en este quehacer de los CDIs.
Sobre la parte 2 claro, por un tema de política pública, y yo creo que ahí la doctora Nayel lo puede ampliar mejor. Hace años ella ya tuvo un acercamiento justamente para la primera fase de este gran proyecto MIDI, cuando fue en libros, cuando fue para computadora. Y actualmente lo que nosotros estamos haciendo es tener acercamientos con el ministerio por medio de los proyectos de vinculación, porque estos proyectos para funcionar necesitan convenios. Entonces tenemos actualmente un proyecto para poder ejecutar los proyectos en centros de educación, en escuelas principalmente, y la idea es con los resultados que nos generen estos años poderlo mostrar y ojalá pudiera convertirse en una política pública. Hay que considerar que los CDIs están bajo el MIES y las escuelas ya en formato de educación básica están por el Ministerio de Educación. Entonces son dos ministerios a los cuales quisiéramos ya acercarnos formalmente para poderlo establecer como una política. Ese sería el éxito a lo que nosotros quisiéramos llegar, pero vamos poco a poco. Vamos primero con casos particulares. Muchas gracias, Elizabeth. Y gracias a Bernal por la pregunta. Aquí agradece Mateus Javier López por las respuestas. Tenemos aquí otro comentario, pregunta de Anita Tapia. Muchas gracias, Elizabeth. Me gustaría saber si nos puedes dar sugerencias o indicarnos con quién conversar para conocer sobre cómo nuestras investigaciones pueden contribuir. Por ejemplo, trabajo en inteligencia artificial interpretable, XAI, y evaluaciones contextualizadas, soft computing. Las personas con Parkinson tienen inconvenientes en manejo de contexto. Entonces ahí noto mi aporte. También he leído que algunas neurodivergencias tienen una percepción diferente del contexto. Ok. Gracias, Ana, por la pregunta. Es bastante complejo y justo el ejemplo que tú planteas ya con un grupo específico, voy a plantear un ejemplo desde mi área. Cuando tuve el acercamiento con esta institución que tiene discapacidades múltiples, las bases de cómo trabajar nos lo dio la institución beneficiaria. Entonces, no es solamente trabajo de SPOL o de los aliados SPOL, sino es un trabajo en conjunto para delinear el desarrollo del proyecto, el desarrollo del trabajo, de cómo se va a aportar. No siempre tiene que ser un proyecto, puede ser una actividad en la cual se pueda aportar. Entonces, siempre empezamos con poniendo las reglas claras del juego, qué podemos y qué no podemos hacer y en cuánto tiempo. En este caso, cuando mencionas el tema déjame revisarlo en el chat, de Parkinson, me recuerda mucho al caso en Hogar de Nazaret cuando estaban justamente los niños que tienen discapacidad física. Entonces, los lineamientos de discapacidad física nos los dan los expertos que están en la institución o que vienen de la Regional de Fe y Alegría y trabajamos en conjunto. Entonces, primero podríamos plantear en quiénes son estos actores claves que trabajan en este proyecto y con eso definir cuáles podrían ser nuestras reglas para buscar la manera de aportar, sea con un proyecto que ya tenemos, con herramientas que se hayan creado en ese proyecto o a futuro en crear otro proyecto. En tu caso, entiendo que ya tienes los proyectos, entonces se podrían hacer, y justo es una política que está buscando SPOL, por ejemplo, hacer proyectos de investigación que se alineen a proyectos de vinculación. Entonces tendrías el acompañamiento todo el tiempo de estudiantes que realizan las pruebas y que te ayudan también en el acercamiento a la institución beneficiaria y a otros expertos que puedan aportar. En muchas ocasiones también ha sido tocando puertas, en que hemos llegado casi en algunas ocasiones por coincidencia a encontrar a los expertos. Es un tema también de estar muy, muy pendiente de con quién se puede trabajar. Bien, yo aportaría un poco a la pregunta de Anita, por ejemplo, cómo podríamos aprovechar estos temas o este manejo de contextos como un aporte que tienen otros proyectos. Efectivamente, es en desarrollar nuevos proyectos multidisciplinarios. A nosotros si nos ponen un reto o si buscamos la idea de hacer un proyecto, tenemos un interesado, por ejemplo, en un proyecto que estábamos haciendo actualmente, que es una segunda parte de no es una segunda parte, es un nuevo proyecto para medir eh, hacer como diagnósticos preliminares para detección de autismo basado en la captura de atención. Entonces, no trabajamos solo, eso lo trabajamos con los psicólogos que proponen el tema porque necesitamos especialistas en las áreas. Entonces, si por ejemplo tratáramos este tema, la idea es conformar un proyecto que haga uso, por ejemplo, de este tipo de herramientas, este tipo de recursos de control
y de una u otra manera podamos desarrollar un proyecto conjunto que beneficia a una población específica. En este caso, sí podría, por ejemplo, cuando se trata desarrollar trabajos en la parte de aspectos neurotípicos, entonces ahí realmente como que deja de tener relevancia, no importancia, sino relevancia el hecho de que se trabaje solo con niños, porque tenemos, como yo suelo decir y decíamos con un grupo de Quevedo, niños grandes, ¿no? En que su mentalidad todavía no está suficientemente desarrollada, o en el caso de los adultos mayores, cómo se va degradando la memoria, cómo se va degradando especialmente la memoria de corto plazo, y donde este tipo de repeticiones podría ayudar. Entonces, Anita, si hay la posibilidad de que hagamos un trabajo conjunto sobre un proyecto que identifica, pues siempre a las órdenes, porque sería súper interesante conocer estos mercados o trabajar para estas personas con estos tipos de discapacidades psicosociales o problemas de neurodivergencia. Muchas gracias Nayet. Aquí tenemos, bueno, Bernard también, excelente, gracias, agradeciendo por la respuesta. Tenemos Anita Tapia, gracias Elizabeth. Efectivamente yo colaboro actualmente en el grupo de IA en salud, donde trabajamos con Parkinson, y muchas gracias Nayet con tus comentarios y opciones. Eh, bueno, creo que no tenemos en este momento ninguna pregunta más aquí en el chat. De mi lado, viendo esto, es bastante, una de las cosas que a mí me gusta mucho de este proyecto es que es uno de nuestros mejores ejemplos de unión, de vinculación con investigación, ¿no? Efectivamente, que es algo que como institución estamos buscando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también es algo importante y es un proyecto que efectivamente tiene mucho de una dimensión social muy importante y un apoyo importante a ODS muy importantes en el tema de personas, sobre todo, ¿no? Y en el tema de educación en particular. Y bueno, de mi lado, felicitarlas por el proyecto, por el trabajo en esta área y agradecerles nuevamente por acompañarnos en este Sembrando Ideas de este mes. Muchas gracias también a los participantes, gracias por sus preguntas, gracias por estar aquí, gracias por todo. También obviamente gracias al equipo del Decanato de Investigación por la ayuda por la organización. Y bueno, yo con esto estaríamos concluyendo el Sembrando Ideas del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos y con esto quedamos, ¿no? Estén pendientes del próximo Sembrando Ideas. Gracias, Gracias, gracias a Ángel. Hasta luego. ustedes. Hasta luego, Gracias a chao. ustedes por la invitación. Tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.